¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Podrá Ezra atrapar las mentiras de Ruya? ¿Qué pasará entre Othan y Fe? ¿Ruya y Bars han sido atrapados robando? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran que Atlas llame padre a Othan, no olviden compartir nuestro video. Lo que sucedió entre Ezra y Othan comenzó a retroceder cada vez. Si recuerdas antes, Ezra había ido al puerto para contarle a Othan lo que había sucedido, cuando vio a Othan y Sarla pasar tiempo juntos en el yate. Por eso se enfadó con Othan y volvió en sí sin decir nada. Ahora tenemos otra escena similar. Ezra se armó de valor y preparó una comida para decir seamos toda una familia, pero se enfadó con Othan con la noticia de Ruya y tiró a la basura todo lo que había preparado. Esta vez hay un sueño en el evento. Debido a los planes de Ruya, Ezra comenzó a distanciarse cada vez más de Othan. Othan, por otro lado, no puede entender las acciones de Ezra en este momento. Sin embargo, Ezra no podrá aferrarse a estas cosas por mucho tiempo y después de un tiempo le contará a Othan lo que sucedió. Othan, por otro lado, no escuchará a Ezra Othan, incluso si ella quiere decirle que la situación no es lo que ella pensaba. Sin embargo, Othan poco a poco se dará cuenta de lo que ha sucedido. Porque cuando vea errores en el último informe de Othan Ruya, se dará cuenta de que su pasado no es para nada lo que describió. Por un lado, mientras soñaba, por otro lado, Fe le pasó a Othan. La vida muy social de Fe, encima era muy sincero con Ezra, enfureció a Othan. Además de tener celos de Ezra, la monotonía de su propia vida con Fe hizo que también tuviera celos de Fe. Othan, que hasta ahora solo se había ocupado del trabajo, se dio cuenta de que no tenía tiempo para sí mismo. De paso, parece estar muy celoso de Othan y Fe. La actitud sincera de Fe y su mezcla con casi todos fueron suficientes para enojar a Othan. Sin embargo, el mayor problema de Othan parece ser Ruya. Parece que el amigo de Ruya, Bars, quiere robar la casa de Othan debido a sus deudas, lo que lo meterá en un gran problema. Dreal tomó la llave de la compañía e informó a Bars, y luego fueron a la casa de Ezra y Othan por robo. Después de revisar todas las habitaciones por turno, Othan y Ezra llegaron a la casa mientras se trasladaban a otra habitación. Cuando escuchen y miren los sonidos que provienen de la habitación, no verán a nadie. Dream y Bars huirán inmediatamente de la ventana. No serán atrapados por el momento, pero Othan no dejará pasar esta cosa. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Mientras Ezra y Othan pasan tiempo con Atlas, suena la campana. En la puerta, se sorprenden mucho cuando se encuentran con Ruya, que tiene una cicatriz en la cara. Luego lo acogen inmediatamente y le limpian las heridas. Dream, por otro lado, cuenta la mentira de que se dispuso a mostrar algunos archivos, pero fue atropellada por un automóvil en el camino. Luego van al hospital con Othan Ruya y lo revisan. Cuando se entiende que no pasa nada, dice que su sueño es porque se olvidó de comer por el ajetreo del día. Othan inmediatamente se ofrece a llevar a Ruya a cenar. El sueño, en cambio, finge no aceptarlo al principio, pero lo acepta inmediatamente. Mientras tanto, Ekrem intenta hacer todo lo posible para reconciliarse con Elif. Sin embargo, Elif no contesta sus teléfonos. Mientras tanto, cuando Ekrem dice que hay un gravamen sobre la empresa, Menexan inmediatamente llama a Ezra y le pregunta qué pasó. Ezra, por otro lado, entiende lo que dice Ekrem. Mientras tanto, Othan y Ruya están cenando. Sin embargo, Othan no come nada. Y después de una breve conversación se levantan. Al día siguiente, cuando Ezra y Othan llegan a la empresa, reciben las últimas noticias de Musa. Sin embargo, las noticias no son muy buenas. El sueño, por otro lado, se encuentra con Bars al día siguiente. Dice que lo que hizo anoche funcionó muy bien y la pasó muy bien con Othan. Bars, por otro lado, no puede entender lo que ha hecho Ruya y está preocupado porque no se da cuenta de sí mismo. Mientras tanto, Muntaz Bey, a quien había conocido antes, llama a Othan y le dice que ha encontrado un inversor. Othan está muy feliz por esta situación y junto con Ezra, se preparan para salir a cenar para encontrarse con este inversionista. Mientras discuten sobre qué camino tomar en la carretera, se atascan en el tráfico cuando van por el camino que dijo Ezra. Deciden dejar el coche y salir corriendo. Corren rápido y atrapan la comida. Al dueño de la empresa, Jimmy Bey y su esposa, que quieren invertir, les gustan mucho Othan y Ezra. Ezra y Othan, por otro lado, juegan muy bien su matrimonio, aunque sea una formalidad. En la empresa, Ruya intenta conseguir una palabra de Musa. Musa, por otro lado, comenzó a sospechar de Ruya, aunque un poco. En la cena,
Ofan cuenta lo leal que era Ezra en el pasado y explica que le debe el éxito de hoy. Cuando Ilmibe dice que le gustas mucho, llega una señora y le dice cariño a Ofan, y de repente se pone frío. Ezra, por su parte, no puede digerir esta situación y pide permiso para ir al baño. Ofan se queda justo detrás de él. Comienzan a discutir entre ellos en el pasillo. En ese momento, la esposa de Ilmibe llega y ve a Ofan y Ezra discutiendo. Por eso Ezra y Ofan cuentan todo lo que le pasó a Ilmibe. Ilmibe acepta con normalidad los hechos que han vivido y acceden a tratar con Ofan. Sin embargo, Ilmibe tiene una petición. Su sobrino de nombre OF se queda en la empresa para representarlo. Ofan acepta esta situación y se acepta el acuerdo. Ofan y Ezra regresan a la empresa. Cuando Ofan le cuenta el problema de los inversores a Ruya, Ruya abraza a Ofan. A Ofan no le gusta mucho esta situación. Después del sueño, va a la habitación de Ezra. Mientras Ezra y Zeino se juntan, Zeino alienta a Ezra a salvar su matrimonio y comenzar a juntarse con Ofan. Ezra decide hacer un plan de comidas con Ofan para la noche. Dream, por otro lado, escuchó todo y decide hacer diferentes planes para arruinar el plan de la cena de la noche. Ezra, inconsciente de todo, obtiene información de Ruya sobre si Ofan tiene un plan para la noche. Ezra se va a casa y prepara una mesa muy bonita y empieza a esperar. Mientras Ofan se va de la empresa, habiendo terminado su trabajo, llega Ruya y le informa que ha retirado la reunión, que será al día siguiente, esta tarde. Ofan se enfada mucho por esta situación y reacciona ante Ruya. Cuando Ruya dice que lo cancelará de inmediato, incluso si es una formalidad, Ofan advierte a Ruya diciéndole que como lo recibiste hoy, asistiré a la reunión. Luego, cuando Ofan dice que se lo hará saber a Ezra, Ruya dice que se lo hará saber. Mientras Ezra espera en casa, llega una llamada telefónica de Ruya. Ezra se enoja mucho cuando dice que Ruya Ofan irá a una reunión con la señora Leila. Y recoge todo lo que ha preparado y lo tira a la basura. Mientras tanto, Ruya está muy contenta con los eventos que ha realizado y los comparte con Bars. Pero Bars tiene muchas deudas. Por eso le pide a Ruya la llave de la casa de Ofan. Dream, por otro lado, dice que definitivamente no permitirá esto y se enoja y se va. Mientras tanto, la relación entre Krem y Elif empeora. Aunque Krem dice repetidamente que no hizo nada, Elif no quiere admitirlo. Ekrem está muy molesto por esta situación y deja de insistir. Más tarde en la noche, cuando Ofan llega a casa, se da cuenta de que Ezra no está bien. Ezra está muy enojada con Ofan. Sin embargo, Ofan no sabe nada y no puede entender lo que está sucediendo. Después de pensar durante mucho tiempo por la noche, todavía hay algo de tensión en el desayuno a la mañana siguiente. Sin embargo, Ofan todavía no sabe nada. Cuando Ofan va a la empresa, le pregunta a Ruya si vio a Ezra ayer. El sueño, en cambio, dice que no hay problema y le muestra a Ofan las presentaciones que ha preparado. Sin embargo, a Ofan no le gustan las presentaciones y le dice que se reúna con Musa para corregirlo. Cuando Ruya deja a Ofan, va la llama y le dice que lo ayude con el robo. De lo contrario, amenaza con contarle a Ofan lo sucedido. Ezra se culpa a sí misma por aquellos que tienen problemas con Zeino. Musa y Ofan estaban muy contentos de tener un inversor. En tanto, el sobrino de Ilmibe, F.E., también llegó a la empresa. F es un amigo de Ezra a quien conoció de Inglaterra. Sin embargo, Ofan se pone celoso cuando F y Ezra dan imágenes muy sinceras. Cuando Ezra quiere mostrarle a F sobre la empresa, Ofan inmediatamente envía a Musa con ellos. F se adaptó inmediatamente a la empresa. Ezra le dice que cuente sus aventuras porque sabe lo que hace F. A su alrededor también le gusta lo que cuenta F. En ese momento, cuando llega Ofan, no le gusta mucho esta situación. Sin embargo, el único problema de Ofan es que Ezra se lo pasa bien con F. Cuando Ofan se obsesiona con F, inmediatamente comienza a mirar lo que está haciendo F. Junto a Musa, no puede terminar de contar las aficiones de F y se da cuenta de que no tiene aficiones. Mientras tanto, Ruya le trae algunos archivos a Ezra, y Ezra dice que está muy feliz por la noticia del otro día y le agradece. Mientras tanto, Ezra quiere encontrarse y hablar con Elif, mientras que Ofan quiere encontrarse y hablar con Ekrem. Cuando Ofan ve a Ezra, inmediatamente comienza a hacer preguntas sobre F. Sin embargo, Ezra todavía está muy enojada con Ofan y dice que no debería interferir con él. Mientras tanto, ve a Ruya y le pide que prepare unos archivos. Musa se agregó a la reunión de Ofan y Ekrem. Asimismo, Zeino fue incluido en la reunión de Ezra y Elif. Mientras Elif y Ekrem se reúnen para resolver su problema, las cosas de repente se vuelven hacia otros.
Sin embargo, Elif y Ekrem se entendían muy bien. De hecho, nunca se enojan entre ellos. Se entienden muy bien. Ofan y Ezra, por otro lado, piensan que solo hay un problema con ellos. En la empresa, Ruya ha estado trabajando horas extras. Su objetivo es encontrar la llave de la casa de Ofan y Ezra. Después de encontrar la llave de la casa de Ofan y Ezra, verifica si están en casa. Después de enterarse de que no están en casa, le informa a Bas y dice que entrarán a la casa esta noche. Mientras tanto, los chicos van a las chicas después de completar la noche. Entonces Feno y Musa y justo después de Ekrem y Elif salen del restaurante. Ekrem y Elif se dan cuenta de lo que han hecho mal y hacen las paces. Ofan y Ezra se quedan solos en el restaurante. Ofan dice que las dará todo para que pueda llamarlo padre por una vez. Ezra dice que necesitan algo de tiempo para esto. Por otro lado, Ruya y Bars consiguieron la llave y entraron en la casa de Ofan y Ezra. Ponen la casa patas arriba para encontrar objetos de valor en la casa. Mientras tanto, Ofan y Ezra vuelven a casa. Cuando se dan cuenta de que hay un sonido proveniente de alguien en la habitación, van hacia él y miran dentro. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.